Que Dios les bendiga. Este es su programa El Poder de la Verdad. El objetivo de este programa, hermanos, no es más que llevarles el conocimiento de Dios y las doctrinas maravillosas, hermosas y perfectas de nuestro Señor Jesucristo, que además son eternas. En esta oportunidad, hermanos, les recuerdo que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales y pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp, y también, hermanos, pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla. También nos pueden escribir por Facebook, como ustedes prefieran. Gracias a la tecnología, pues tenemos una mejor comunicación entre nosotros. El tema, hermanos, en esta oportunidad, como tal cual lo habíamos prometido, es que vamos a hablar hoy, hermanos, de un tema que sí es un poco polémico y un poco, hermanos, en realidad no hay doctrina más arraigada, hermanos, y que se defienda con tanto celo y a veces hasta con violencia, como la cuestión de los diezmos, la limosna, las ofrendas, porque también existe el corbán, que es bíblico, y también, hermanos, el impuesto que se daba al templo, ¿verdad? Que eso está ahí en la Biblia y no lo podemos obviar, pero vamos a ver dos cosas, hermanos. Yo no quiero, hermanos, con esto desbaratar las doctrinas que usted ya tiene, sino que yo lo que le invito es a esto. Mire, dejemos un momento de lado, hay dos opiniones. Los que defienden, pero miren, hermanos, de una manera tan hasta ortodoxa y hasta, miren, hermanos, hasta, como les digo, legalísticamente y literalísticamente, hermanos, y hasta hiperliteralmente, la cuestión de esto, del diezmo. Y también tenemos, hermanos, los que se oponen a ella. Yo les invito, no nos vayamos a los extremos. En realidad, hermanos, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Dejemos ahorita de lado esas 12 opiniones que son muy encontradas en este tiempo. Por ejemplo, hermanos, vamos a ser un poco más equitativos. Y yo lo que veo, hermanos, es de que las personas se dividen porque ellos interpretan términos, palabras. Por ejemplo, dicen, diezmo significa macer, y que no sé qué en el hebreo, el griego, el latín y hermanos, el arameo. Mire, no es eso en realidad lo importante. Lo importante es que nosotros interpretemos la idea de Dios, el pensamiento que Dios tiene acerca de esto que Él nos mandó. Porque recordemos que el diezmo, la ofrenda, la limosna, el corbán y todo eso, hermanos, que está en la Biblia, Él lo dio con una idea, con un pensamiento. Así de que hacia eso nos vamos a dirigir. Eso es lo que en realidad a nosotros nos interesa, hermanos, y yo quisiera que lo veamos. Fíjese pues, yo quisiera que con la ayuda de Dios viéramos qué piensa Dios, hermanos, por qué Él dio estas normas tan específicas. Yo les voy a decir, la gente divide en varios tipos de diezmo. Dicen que hay diezmo para los pobres, que hay diezmo para los sacerdotes, para los pastores. Mire, no es así, hermanos. Solo hay un diezmo. Présteme atención por qué le digo esto. Un diezmo que se distribuía de acuerdo a las necesidades. Por eso, el diezmo se le repartía a los sacerdotes, a los levitas que estaban a cargo, hermanos, del cuidado del templo y de las cosas sagradas. Y que conste que ya no hay templo. Y también, hermanos, se distribuía, óigame bien, a los pobres, a las viudas, a los extranjeros, hermanos, a los enfermos, a los necesitados. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender el pensamiento de Dios. Iniciemos con algunos grandes principios, hermanos, de la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjese que cuando Dios pensó
en dar esto, recordemos algo, todo pertenece a Dios, hermanos. Dice la Biblia, por ejemplo, les voy a citar, yo se los voy a citar un poco rápido y se los voy a comentar para que avancemos un poco. Fíjese pues, en Levítico 25, verso 23, por ejemplo, ahí dice el Señor, toda la tierra yo se las he dado a ustedes prestada, dice, porque la tierra es mía, dice el Señor, y yo se las he dado a ustedes porque ustedes para mí son extranjeros y advenedizos, dice. O sea que como que solo vamos de paso. Somos extranjeros y somos de paso, hermanos. Aquí vamos como turistas, no hacemos lugar donde, sino que todo nos lo ha prestado Dios. Esa es la idea de Dios. También, hermanos, ahí adelantito, en Levítico 27:30, ahí dice la Biblia, los diezmos y las ofrendas son míos. Óigame bien, hermanos. En Job 41:11, ahí también dice el Señor, oiga lo que dice. ¿Quién me ha dado a mí las cosas? Dice, oiga, mire qué maravilloso. ¿Quién me ha dado a mí las cosas para que yo se las devuelva o le restituya? Todo lo que está bajo el cielo, dice, es mío, óigalo. Es Job 41:11. Y también, hermanos, en el Salmo 24:1 usted puede leer ese versículo. Si usted tiene su Biblia, léalo y va a ver que así dice. Salmo 24:1, solo por citarle unos pocos. Dice la Biblia, porque mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ello hay, dice, en ellos hay, animales, plantas, personas, cosas, todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. Mire la idea de Dios, pues. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios nos da esta idea a nosotros? Nos la da, hermanos, porque para que usted no disponga de aquello como suyo y usted se apropie de aquello. Esa es la idea de Dios. Que usted, lo que es suyo, hermanos, aprenda a compartirlo porque no le pertenece. Si algo nos pertenece, pues yo tengo derecho a guardarlo, pero la idea es que todo es de Dios. El oro, la plata, así dice la Biblia. Mío es el oro, mío la plata, es mío todo. Todo animal que está ahí en el bosque, en el campo, me pertenece a mí. Bueno, ese es un gran principio. Todo le pertenece a Dios. El otro gran principio, hermanos, es que Dios es grande en misericordia. Él es bueno, Él es benigno y es muy dadivoso. Oiga cómo nos presenta Dios, hermanos. Por ejemplo, dice la Biblia que en Éxodo 34:6, ahí en el capítulo 34 usted puede encontrar que en Éxodo Dios le dice a Moisés cuando se le manifiesta, cuando habla cara a cara con Moisés, dice la Biblia que Él se presenta como un Dios misericordioso, piadoso, generoso y misericordioso. Oiga, siga esta línea, hermanos, que hace juicio y justicia. Mire cómo se presenta Dios. Por eso para mí son grandes principios, grandes pensamientos e ideas que Dios nos transmite. Pero la gente se queda atrapada en los conceptos gramaticales y creen que porque ya hallaron el significado en un diccionario de una palabra, ya con eso ya se les abrió toda la puerta y ya entendieron todo. No, hermanos, no nos equivoquemos. Dios, hermanos, nos ha transmitido pensamientos, ideas, conceptos, y es lo que tenemos que interpretar en la Biblia. Así de que miren, mucha gente dice, pero ¿cómo entiendo si unos dicen una cosa, otros otra? No, hermanos, no divaguemos, simplemente asentémonos en las ideas que Dios tiene. Nosotros interpretemos en la palabra de Dios, sea en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Testamento, interpretemos ideas. Esta otra idea es maravillosa. Él es bueno. Y eso usted lo puede leer alrededor de todo. Ya le dije, mire la carta de presentación que dio el Señor cuando se manifestó y dijo, yo, dijo Él, soy Jehová fuerte, celoso. Eso es parte de su carácter. Pero oiga el carácter de Dios. Pero también soy generoso, misericordioso, piadoso. Dios sabe tener misericordia. Yo me detengo un segundo en esto, hermanos.
Mire, usted y yo no podemos tener misericordia de Dios. Porque ¿qué es misericordia? Yo me quiero centrar en esa cualidad, en esa virtud de Dios. Nosotros tenemos misericordia de alguien que está en miseria. O alguien que padece las mismas situaciones que nosotros, que también estamos en miseria en este mundo. Por eso nosotros sí somos dignos de conmiseración, de misericordia, hermanos, porque tenemos problemas, tenemos escasez, tenemos necesidades. A veces nos enfermamos y a veces, hermanos, necesitamos de Dios. Siempre, mejor dicho, perdón. Siempre necesitamos de Dios. Pero mire, Él es misericordioso. Él tiene misericordia, pero usted no puede tener misericordia de Dios. Yo quiero que asentemos las ideas, hermanos, que asentemos lo que Dios quiere decirnos en este momento. Lo que sucede, hermanos, es de que si Dios dice que es de Él, ¿sabe para qué es? Para que usted y yo actuemos en relación a las dádivas, a las ofrendas, a las limosnas y a todo eso, que actuemos con todo, hermanos, respeto. No como con el sentido de propiedad, sino que nosotros, hermanos, actuemos, ¿saben cómo, hermanos? Con temor de Dios. Eso es a donde Dios nos quiere llevar. No es que las ofrendas sean para Dios. Mire, teóricamente son de Dios, pero técnicamente en la práctica le pertenecen a los pobres. Son de uso para los pobres. Son de uso para los huérfanos, las viudas, los necesitados, los enfermos. Es para la gente que lo necesita. Y la gente, mire, dice, se para. Ah, no, esto es del Señor. Mire, cuando el Señor en el capítulo 3 de Malaquías dice, ustedes me han robado, es porque Él tiene ese concepto de que todo le pertenece. Ahí lo que está haciendo, usando ese derecho que Él tiene. Pero hermano, yo le pregunto a usted, ¿qué le podemos dar a Dios? Si usted le da el 10%, digámoslo, yo estoy poniendo un ejemplo, o le da una ofrenda jugosa, ¿usted cree que Dios va a salir de problemas? Como que Dios tiene problemas económicos o monetarios, como que está corto de dinero. No, hermanos, eso es hasta risible. No, hermanos, Él lo hace para que nosotros temamos y entendamos que no nos pertenecen esas cosas. Pero avancemos un poco más. Voy a cortar aquí ese tema. Ese gran principio que Dios es, oiga, misericordioso, clemente y grande. Pero también es piadoso y también tiene justicia y tiene juicio. Bueno, una tercera que es muy importante, hermanos. Una tercera, oiga esta. Dios no es mercader. Satanás sí. Óigame, hermanos. Yo le voy a contar en el capítulo 28, hermanos, capítulo 16 de Ezequiel. Ahí dice la palabra de Dios que Satanás se corrompió porque se volvió un mercader. A causa de tus contrataciones. Esa palabra contrataciones significa comercio, comerciar. Él sabe qué empezó a hacer en el cielo, hermanos. A cambio de un montón de favores, empezó a tener intercambios con los ángeles. Eso así dice la Biblia. Aunque ese pasaje se refiere al rey de Tiro, hermanos. Y en el capítulo 14 de Isaías se refiere al rey de Babilonia. Metafóricamente habla de Satanás, del diablo, hermanos. Querubín protector le llama ahí, aunque está hablando al rey de Tiro, pero ya les digo, metafóricamente está hablando de Satanás. ¿Y sabe qué dice? Te corrompiste a raíz o a causa de tus muchas contrataciones. Porque la gente cuando hace un negocio le dice, ya logré un contrato, porque así es. Pues Satanás es mercader. Dios no es mercader, hermanos. Él es dadivoso, Él regala. ¿Ya se imagina alguien que haga negocio de esta manera como lo hace Dios, hermanos? Que Dios, como usted no le puede pagar, pues se lo regala. Así es de bueno Dios, hermanos. Vea qué maravilloso.
Pero la gente, hermanos, es ruin, es mezquina. Y todo lo quiere para sí acaparar, hermanos, y apenas da las obras. Eso es lo que pasa. No, hermanos, no debemos ser de ese espíritu mezquino. Por eso, entiéndame bien, porque en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 19, ahí habla cuando Jesucristo llegó al templo de Jerusalén y vio aquel mercado que habían hecho del templo de Dios, hermanos. Y oiga, se puso pero tan, hermanos, lleno de enojo, que sacó con riendas a todos. Miren, hermanos, a riendazo lo sacó del templo. Porque a Dios no le agrada que usted, óigame bien, yo quiero aclarar esto, que usted sea un mercader de las cosas sagradas, que lo que es santo usted lo mercadee. Así de que ese concepto que le tiran a la pobre gente, hermanos, y la saquean y le roban, con este argumento que dice, tráiganle sus diezmos y va a ver que Dios se los va a multiplicar. No es para eso, hermanos. De su ofrenda, de una ofrenda jugosa, porque el apóstol Pablo dice, y lo sacan de contexto lo que nuestro gran apóstol San Pablo dijo, hermanos. Y dicen ellos, usted traiga si usted da $20, le lo va 100 veces más. No, hermanos, se vuelven unos comerciantes, miren, hermanos, ladrones, extorsionistas, y mire, esas exacciones a Dios no le agrada. Bueno, ahora entendemos a Jesucristo, porque Él cuando llegó al templo dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en casa de mercado, de comercio, de mercader. Hermanos, cueva de ladrones, dice la otra versión. Así es de que, hermanos, yo les voy a decir algo. Dios no es mercader. Dios es dadivoso. Ya les dije, si Él hiciera negocio, sale siempre perdiendo, hermanos. Porque Él es tan bueno que, como usted no le puede pagar, se lo ha regalado de gracia. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, decía, todo lo que ustedes han recibido, lo recibieron gratuitamente. Oiga, lo recibieron de gracia, pues ustedes también denlo de gracia. Qué bueno sería que todos sean obreros, seamos predicadores, seamos quienes seamos, hermanos. Nosotros transmitamos esta idea de Dios. Él no es mercader. Satanás sí es mercader, hermanos. Mire, Satanás metafóricamente aparece también en Babilonia, allá en Apocalipsis capítulo 18, y dice que ahí se mercadea de todo, joyas, vestidos, carros, caballos, todo, y hasta almas de hombres, dice. Oiga cómo es el espíritu de Satanás. Dios no es así, hermanos. Jesucristo enseñó que de gracia recibimos y debemos dar de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra gracia aquí, hermanos, quiere decir gratuitamente lo recibieron. Entonces, ¿por qué lo cobran? Se da cuenta que las ideas nos enseñan más que palabras aisladas. Fíjense, hermanos, que la gente hace etimología diferente, etimológicamente y gramaticalmente, hermanos, dividen las palabras. Dividen el diezmo, la ofrenda y todas esas palabras, hermanos. La limosna la dividen. Pero no, hermanos, tienen un mismo sentido. El sentido es que nosotros ayudemos a los demás. Que no seamos mezquinos, como dice en Isaías, hermanos. En Isaías dice, el generoso pensará generosidades, dice, y por sus generosidades será exaltado. Pero el mezquino y ruin, aquella persona que es vil, hermano, mire, que todo lo cobra. Solo llega a la iglesia a ver cómo hace negocios. Usted no sea así. Y si hace algún negocio, pierda. Oiga lo que le estoy diciendo. Pierda, hermanos. No vaya a ser logrero. Peor si usted es de aquellas personas que dan su dinero a usura. Los usureros para Dios son, miren, hermanos, personas viles. Usted no vaya a la iglesia, a la congregación, hermanos,
a estafar, a aprovecharse de los demás. No, por favor, hermanos, eso nos condena. Hay que ir para ayudar. Y de la ayuda mutua no se olviden, dice en Hebreos, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Pero ¿qué hace la gente, hermanos? Se meten a una congregación y saben, ahí mire, y cobran exorbitantes precios. Sale más barato ir a hacerlo con los impíos, muchos trabajos, porque ellos cobran el doble. Así es de que miren, hermanos, y voy a seguir con este gran tema, y luego, hermanos, veamos otro gran principio, el origen de la pobreza. El origen de la pobreza, hermanos, usted ya sabe, la Biblia habla de eso. Está en Génesis capítulo 3, el versículo 16, 17 y 18. Ahí dice que Dios le habló al hombre y le dijo: por cuanto no me obedeciste, oíste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. De ella recogerás el fruto con sudor de tu frente y con dolor, dice la Biblia. Y ella te producirá cardos y espinos. Aquí está el origen de la pobreza, hermanos. El origen de la pobreza, hermanos, está registrado en este capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Así es de que, miren, hermanos, no busquemos por ahí, miren, los socialistas y la gente, los pensadores y la gente que le gusta vivir de opiniones, buscan otras opciones, pero no, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros nos vino espinas y cardos. ¿Qué sucede, hermanos? Le voy a poner el ejemplo porque le digo esto. Si yo siembro la tierra, si yo fuera agricultor y siembro maíz, y en lugar de maíz lo que me sale son zarzas y un montón de espinas y maleza, yo voy a la quiebra y voy a la pobreza. En cambio, si tengo una cosecha abundante, puedo vender ese maíz, hermanos, y este maíz me va a redditar a mí ganancias económicas y de otras cosas. Se da cuenta que ahí es donde narró Dios la pobreza del hombre. Y ese es el origen. No es la desigualdad humana, hermanos. No. Eso es otro asunto, hermanos. No es un aspecto sociológico. No, hermanos. Es causa del pecado del hombre. Y también, hermanos, que el hombre es egoísta. Bueno, y termino estos 4 grandes principios, hermanos, con eso, con la pobreza. La pobreza, hermanos, nos ha causado grandes problemas. Y para ir un poco concluyendo, para llegar a la conclusión que queremos llegar, guarde ese sentimiento que le acabo de decir. Esos 4 grandes principios. Oiga, Dios es bueno, Dios es dueño de todo. Él no es mercader, solo el diablo. Y el origen de la pobreza, y va a ver que vamos a entender por qué Dios nos ha pedido tantas cosas, hermanos. Que Él nos, mire, ¿sabe cómo es esto, hermanos? Que Dios nos da a nosotros para que demos. Oiga eso. Y eso es gracia, hermanos. Esta es otra multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es que Él me da para poder dar. Eso está en 2 de Corintios capítulo 9. Para que todas las cosas, dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, podáis compartir con aquellos que lo necesitan. Pablo motivaba no a que se diezmara, sino a que se diera limosnas y ofrendas para los santos. Fíjese que en Acaya y en Macedonia ellos se unieron, hermanos, y eso nos quedó a nosotros como un registro de lo que Dios quiere de la iglesia, para poder ayudar a los necesitados de Judea y de Jerusalén, que habían caído acuérdense que Agabo, un profeta, había anunciado que iba a venir pobreza ahí, pero ¿sabe a causa de qué, hermanos? Del abuso de autoridad ahí en esas regiones. Mire, Dios quiere que abundemos en todo para que podamos, si usted piensa así, usted va a ser bienaventurado. Pero no dé diezmo para que usted le abunde. No, hermanos, esa es una forma mezquina de pensar. Si Dios nos hace abundar a nosotros, es porque nadie da, dice el apóstol Pablo, lo que no tiene.
Ahora, en el registro de la Biblia, porque alguien me preguntaba, fíjense que este programa yo lo estoy haciendo porque incluso dos hermanos pastores me preguntaron, hermano, ¿qué opina usted de esto? Nosotros queremos hacer las cosas bien, me dijo. Oiga pues, y son 9 personas, realmente son 10 porque todavía me preguntaron un poquito más. Pero yo les quiero decir algo, hermanos y hermanas que me preguntaron, y a todos los que nos están oyendo en esta hora. Nada de lo que dice la Biblia, hermanos, Dios no nos va a torcer el brazo. Dios quiere que esto sea parte de una naturaleza nueva, de una nueva naturaleza, que usted, hermanos, como hijo de Dios, sepa compartir con los demás, pero no porque lo obligan. Fíjese que yo me doy cuenta en las iglesias o en las congregaciones, a la gente la tienen que estar motivando, porque si no, no dan. Se nota que no es parte de su naturaleza, o que no han entendido que Dios, eso es Dios, hermanos. Dios da, dice Jesucristo, nuestro Salvador, dijo, porque el Señor es bueno, y Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él envía lluvia sobre buenos y malos. Sean ustedes pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto, dice. Pero qué difícil es esto, hermanos, con una generación tan egoísta, con una generación, hermanos, tan ruin, tan mezquina. Fíjense, hermanos, es triste de verdad nuestra situación. La gente llega a las congregaciones a aprovecharse. Fíjense, hermanos, si usted no quiere vender algo, mire, le voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo. En una oportunidad, nosotros fuimos a un lugar, a X iglesia, y ¿sabe qué me dijo un hermano? Le empecé a compartir, a mí me encanta hablar de Dios, hermanos, y empezamos a compartir con este hermano. Él estaba haciendo unos trabajos de electricidad, y le digo, hermano, qué bueno que usted esté haciendo este trabajo aquí, pero yo suponía que solo iba a cobrar lo elemental o una cuestión simbólica. ¿Y sabe qué me dijo, hermanos? Hermano, aquí tienen dinero, me dijo. Yo aquí estoy cobrando el doble de lo que se cobra, me dijo. Porque aquí hay dinero y uno no sabe ni qué hace. Miren, hermanos, qué sentimiento más ruin, más vil. Yo no quiero, mire, Dios no quiere que usted sea un tacaño extremo, que todo lo guarda allá en el banco, hermanos, y puede ver que alguien tiene necesidad y usted no es movido a misericordia. Ese es el punto, hermanos. El punto no es si tengo que dar o no tengo que dar. El punto es, hermanos, que es parte de una naturaleza que Dios nos ha dado. Yo les voy a decir algo. En la Biblia, y con esto voy a concluir este tema, yo creo que ustedes ya saben hacia dónde me dirijo. Yo me dirijo, hermanos, hacia los grandes principios que Dios puso. Hay 2 versículos o 2 pasajes bíblicos en donde Dios, hermanos, se manifiesta, y es, oiga esto, donde Él habla acerca del diezmo. Para aquellos que les gusta, hermanos, les gusta mucho polemizar y hasta con palabritas, hermanos, y son pero exegéticos y miren, gramaticalmente interpretan la Biblia, son hiperliteralistas. Para esa gente viene Jesucristo, hermanos, y dice en el capítulo 23, verso 23 de Mateo, ahí dice que el Señor les dijo, miren, ustedes diezman el eneldo, el comino, la ruda, la menta, pero olvidan, oiga, ahí está el gran detalle, hermanos, lo más importante de la ley, que es, oiga, la misericordia, porque Dios es misericordioso, hermanos. Y olvidan también la fe, la justicia, dijo el Señor. Oiga, se da cuenta que es por principios espirituales que nosotros damos. No damos porque nos obliguen, tampoco es una obligación. Porque aquí Jesucristo le dice a los fariseos, esto os era necesario, como que era algo que era, no sé si me entiende, es un pretérito simple. Ahí está diciendo, esto era necesario hacerlo.
Pero como yo, hermano, soy dadivoso, puedo darlo. Porque yo sé que lo van a usar. Ojalá así sea, hermanos. Hablo de una forma hipotética. Ojalá lo demos a los pobres, a los necesitados. Si algunos hermanos, aún siendo el pastor, pero tiene necesidad, ¿qué podemos hacer, hermanos? Por supuesto, mire, hay personas que dicen, yo no vivo del evangelio. Y se llenan, miren, hermanos, como que un gran orgullo. Y eso les da alas para golpear, hermanos, y enseñorearse de los hermanos. Sí que estamos amolados, hermanos, porque... Y los que cobran, hermanos, exigiendo hasta, mire, exasperados, hermanos. Hasta públicamente tratan a la gente de ladrona. No, hermanos, ni una ni otra, hombre. Mire, si usted no vive de eso, pues bendito sea Dios. Igual que yo no vivo de eso. Si podemos, somos jóvenes, si podemos trabajar, hermanos, en algún oficio, en algún arte o en alguna profesión, hagámoslo. Porque eso nos enseñó el apóstol Pablo. Pero hermanos, ¿qué podemos hacer si alguien ya no puede trabajar? Pues hay que ver cómo se le ayuda. La ayuda mutua es importante, hermanos. Así de que aquí no, es que la ley, eso era de la ley. Sí, hermanos. Pero es un gran principio de justicia, misericordia, fe y verdad. Eso es lo importante. No otra cosa, hermanos. Por conciencia, dice el apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, la limosna y la ofrenda también llevan el mismo principio. Yo no voy a hacer etimológicamente una separación como hacen muchos, sino que vamos a ver eso. Ahora, y para aquellos que apelan a que Abraham y que Melquisedec, hermanos, en el capítulo 7 de Hebreos, termino con esto, hermanos. Mire, Melquisedec era un hombre que allá en la región Oriente Medio, allá en Jerusalén, cerca de Jerusalén, estaba Salem. Él era un hombre, hermanos, pero que era un hombre que representaba a Dios, y aunque no era judío, hermanos, era un hombre, y es tipo de Jesucristo. Y mire, Abraham una vez le dio el diezmo, una vez. Y se lo dio de todo, aunque alguien quiera esgrimir lo que quiera con un montón de hipótesis, hermanos, y con un montón de, mire, especulaciones o alegorías, quieran decir lo contrario. Una vez se la dio, y eso es que Abraham estaba en Hebrón, a 25 kilómetros de donde estaba Salem, donde estaba Melquisedec, y nunca volvió a llegar ahí, nunca más se registra la Biblia que se encontraron. Y si Melquisedec, bueno, si ellos quieren ampararse así legalmente, pues ahí está desbaratado, hermano. No es ese el punto. No es si Abraham lo dio antes o lo dio después, no, hermanos. El punto es de que nosotros damos, ¿sabe cómo? Por gracia. Sí. Yo también con esto no estoy amparando, hermanos, las exacciones, y miren, hermanos, lo vergonzoso de aquellos que en verdad, hermanos, expolian a los hermanos, les roban, los saquean. ¿Sabe? Yo no estoy de acuerdo con eso, hermanos, que se tenga que retorcer el brazo. Hermanos, que cada uno dé, como dice el apóstol Pablo, como propuso en su corazón. Ah, no, pero es que el diezmo es del Señor. No, con esa argumento, miren, hermanos, con esa astucia envuelven a los hermanos, pero eso no es así. Pero si todo es de Él, todo es de Él. Así de que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Ahora, la conclusión es esta. Claro, hermanos, hay que dar, porque Dios es un Dios dadivoso y generoso y misericordioso. Y Él quiere que nosotros demos. Que usted no se deje coaccionar, tampoco el diezmo es para salvación. El diezmo tampoco es para prosperar. Ni el diezmo fue dado, hermanos, ¿sabe para qué? No fue dado tampoco, hermanos, para que usted obtenga cobertura, como ahora están predicando los avaros nuevos cristianos, nuevos líderes cristianos, hermanos. No es para eso, hermanos. Es porque yo soy de Dios
y me preocupo de los enfermos. Dios tiene una predilección especial, hermanos, por los enfermos, por los necesitados. Dios ha destruido hasta naciones, óigame esto, a pueblos enteros, cuando se olvidan, hermanos, de ayudar a los enfermos, a los pobres y necesitados. Sodoma y Gomorra es una de ellas. También, hermanos, Nínive es otra. También, hermanos, Israel. Jeremías les dice, ustedes, ustedes venden a los pobres por un par de zapatos. Oiga eso, hasta dónde cayó, hermanos, la vileza de Israel. Y por eso dice la Biblia, Dios los cortó. De manera, hermanos, que el dar no es para que yo piense, hermanos, que esto me va a hacer, porque pensar así, hermanos, si yo pienso que dando voy a recibir el doble, lo que estoy haciendo es una inversión, no estoy dando algo generosamente. No piense así. Dando es como recibimos, pero no nos interesa, hermanos, recibir. Pero Dios, que es bueno, hermanos, dice la Biblia que el que presta al pobre, a Jehová presta y Dios se lo devolverá, dice. Oye, pero si eso está normado, porque a Dios le agrada, pero usted hágalo de buena voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo espero de que hayamos dilucidado estas, hermanos, pero estas preguntas que nos hicieron acerca del diezmo, la limosna y las ofrendas. Y miren, hermanos, Melquisedec es Jesucristo y él jamás recibió diezmos. Él nunca recibió los diezmos. Él recibió limosnas y recibió también ofrendas. Judas lamentablemente era el tesorero y era un hombre corrupto. Miren, pero ahí tenemos una idea. Cuando la Biblia habla en este pasaje maravilloso del capítulo, desde el capítulo 5, 6 y 7 hasta el 8, ¿sabe cómo dice en el versículo 1 del capítulo 8? Pues esto es lo más importante y lo más grande de lo que venimos hablando, que tenemos un sumo sacerdote. Mire, lo más importante es el sumo sacerdote. Y ellos, los mezquinos hombres, ¿sabe qué? Infieren ahí, ¿sabe qué? Lo del diezmo. Qué conveniente eso, hermanos. De veras que qué triste. Sacar de un mensaje tan hermoso como es el caso de Melquisedec, algo tan mezquino como para obligar a la gente, para seguir, hermano, coaccionando a las personas para que aporten. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí me alargué un poquito en este tema porque es bastante extenso. Y tengo bastante aquí, miren, hermanos, en la palabra de Dios. Se los quise citar para que usted, si está en casa, pueda consultar y verá que así es. Aquí tengo mi Biblia, miren, hermanos, y todo lo que aquí está, se lo he dicho porque aquí lo he leído yo. Aquí está escrito, está normado. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser dadivosos, a ser generosos y a mantener estos principios para que no actuemos de una forma vil ni ruin, hermanos, ni como tacaños extremos, sino como gente que conoce a su Dios y tiene temor de Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén.